Buenos días. Hola, hola. Saludos a todos. Qué alegría saludarlos, verlos. Espero se encuentren muy bien. Hola, profe. Hola, Josefa, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Muy bien. Me alegra escucharla. Bueno, mucho ánimo, mucho ánimo. Estamos empezando el día. Pensemos que mañana es un día feriado, así que vamos a Profe, poder ¿mañana va a descansar. haber clase? Mañana no va a haber clases porque es feriado. Ah, ya. Comienza la Oiga, profe, Pascua. ¿puedo mantener la cámara apagada, por favor? Sí, claro, 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 Cristian. ¿Qué Claro. hay mañana, profesor, que es feriado? ¿Qué cosa? ¿Qué hay mañana que es feriado? Mañana se celebra la Pascua. Mañana, pasado y hasta el domingo. Por eso. Bien, vamos a comenzar la clase para aprovechar el tiempo. Denme un segundito para compartir la pantalla. Bueno, como dije al principio, me alegra mucho verles. Espero se encuentren bien junto a sus familias. Gracias por conectarse. No olviden que la clase está pensada, está hecha para ustedes. Por lo tanto, cualquier duda que tengan, es importante que la hagan, que no se queden con las dudas, porque yo estoy aquí para solucionarle las dudas. No tendría sentido despertarnos tan temprano, levantarnos temprano y quedarnos con dudas, ¿no es cierto? La idea es aprovechar esta clase. Bien, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos la clase número 5. Número 5 y estamos viendo unos conceptos muy interesantes, al menos para mí son muy interesantes. Me gusta mucho esta materia, me interesa mucho. Y por lo tanto espero que podamos revisarla y entenderla muy bien. Bien, vámonos entonces con la clase. ¿Quién me puede recordar lo que estábamos viendo? Habíamos empezado con un tema. ¿Alguien me lo puede recordar, por favor? Lo que se acuerda. La prehistoria y la historia. Ya, muy bien. Habíamos, eh, luego de haber estudiado los siglos, ¿no es cierto? Estábamos ahora conociendo la forma en que los historiadores han organizado la historia. Hemos dicho que la historia no es muy precisa, no es muy exacta, porque trabaja con acontecimientos que no se conocen realmente, porque ninguno de nosotros estuvo en la prehistoria como para contar lo que realmente pasó, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí ya no hay mucha precisión. Y también mencionamos que era más recomendable hablar de paleohistoria en vez de hablar de prehistoria. Y dijimos que era mejor porque prehistoria, esa palabrita pre significa antes de la historia. Y la verdad es que los historiadores se han puesto de acuerdo para decir que antes de la historia en realidad no hubo nada. Eh, el ser humano
es el que ha creado la historia desde siempre. Entonces, es mejor hablar de paleohistoria, que significa historia antigua, es decir, este tiempo primitivo es una historia antigua, la historia más antigua. Bueno, vamos hoy día, antes de avanzar, a revisar unos conceptos que son muy importantes tenerlos claros y diferenciarlos muy bien. Y que son los siguientes. ¿Qué vamos a estudiar hoy? Bueno, primero vamos a aclarar y a diferenciar estos conceptos que están muy relacionados, están muy unidos, y que es evolución, y de la evolución se desprenden dos conceptos, la hominización, y la evolución cultural. Lo importante es que usted pueda distinguir, diferenciar estos conceptos que, como digo, están tan unidos, están tan relacionados, que es muy fácil confundir la explicación de cada concepto. Así que, por favor, poner mucha atención a esta clase. Miremos la imagen que está ahí. Le pregunto, cualquiera me puede responder, son muy bien recibidas las respuestas de ustedes. ¿Aquí hay evolución o no hay evolución? ¿Qué piensan? ¿Qué creen? Sí, yo creo que sí. Ya, veamos, partamos por Vicente, que habló primero. Vicente, ¿dónde ves tú la evolución? Yo la veo porque están así como cazando los palos, están haciendo como material, así como espadas, Ya, están como cocinando, y yo veo como evolución ahí. ya, muy bien. ¿Qué piensan ustedes? ¿Comparten lo que dice el compañero? ¿Sí? Ya, Sí. ya, bien. Otra pregunta de la que está ahí. ¿Qué distingue, qué nos diferencia a nosotros, la especie humana, de otras especies? ¿Qué diferencia existe, según ustedes? ¿Qué piensan? ¿Qué creen? ¿O no hay diferencias? A lo mejor alguien cree que no hay. También puede ser. Hay una película muy buena Profe, ¿a qué se refiere con otra especie? con, con otras, con otras especies de criaturas que habitan la Tierra. Por ejemplo, especies que componen todo este grupo de mamíferos. Nosotros somos mamíferos, ¿no es cierto? Pero dentro del grupo de los mamíferos hay varias especies. Por ejemplo, eh, mamíferos que son cuadrúpedos, que alimentan a sus crías con leche, que no nacen por huevo porque serían reptiles. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de eso pensamos en animales como las vacas, los caballos. Hay otros que son más parecidos a nosotros, que son bípedos. Caminan en dos pies y son una especie diferente. Por ejemplo, los primates o monos, Profe, ¿sí? yo también veo otra evolución aquí también, A ver, dígame. que me doy cuenta es que las personas están desnudas, no están como nosotros ahora que están con ropa y todo, están desnudas. Ah, ya, bueno, sí, tienes razón. Tú ahí has dado dos aportes, el de delante y el de ahora. Bueno, ¿hay evolución acá? Sí, claro que hay evolución. Porque la evolución no tiene que ver con cuán, cuán moderna es la tecnología, ¿me entiende? Si nosotros hubiésemos vivido en ese tiempo,
en esta etapa del paleolítico, en esta primera etapa de la paleohistoria, si hubiésemos vivido en este tiempo, el que hubiésemos estado con lanzas, el que hubiésemos estado por ahí, miren por aquí, tratando de hacer fuego, el que hubiésemos estado moliendo algún alimento, como está este hombre, eso era la tecnología más moderna, si usted así lo quiere, más actual en esa época. Profe, ¿Sí? ¿usted cree si nosotros hubiésemos vivido en esa época, alguno llegaría a estar vivo? ¿O fue hace mucho tiempo? No, muy difícil, porque cuando mostramos la línea de tiempo, tienen que pensar ustedes que esta época fue alrededor de unos 4 a 5 millones de años atrás. Ah, ya retiro lo dicho entonces. Claro, 4 a 5 millones de años atrás. Pero hay una cosa interesante, porque de la primera especie, de lo que nosotros conocemos más parecido al ser humano, de esa primera especie, pasaron millones de años para llegar a una segunda especie un poco más evolucionada. Profesor, tengo una pregunta. ¿Sí? Dígame. Es que usted dice que pasan muchos años para que evolucionen. ¿Cómo pasa esto, una evolución? ¿Cómo pasa? Ah, Porque ya, puede ser que, como dice usted, ya cuando se crea la escritura ya es otra evolución, pero ¿es así o es otra cosa el cuerpo? No sé, ¿no? Ahí como ya. que estoy enredado. Qué interesante tu pregunta. Lo vamos a ver. Bueno, responder a esas dos preguntitas. Primero, ¿hay evolución ahí? Sí hay evolución. Nosotros tenemos diferencias con otras especies, sí, claro, tenemos diferencias con otras especies y también con especies de seres humanos anteriores al actual. Por ejemplo, una de las diferencias más grandes entre las especies es la capacidad del lenguaje. Y no confundir el lenguaje con comunicación. Porque, por ejemplo, miren, les cuento, yo tengo un gatito chiquitito que tiene como 3 meses y que terminó robándome el corazón. Ese gatito se comunica cuando tiene frío, se me acerca y hace unos gestos, se me pone así entre medio de los brazos, se trata de meter a la cama, cuando quiere entrar a alguna pieza, empieza a maullar, como a llorar y a rasguñar la puerta. Se está comunicando, ¿no es cierto? Pero no tiene lenguaje, no tiene lenguaje verbal, pero ocupa otra forma de lenguaje, otra forma de comunicación. Entonces, la principal diferencia actual es el desarrollo del lenguaje. En esta etapa de la historia había comunicación, claro, pero una comunicación diferente a la nuestra. Para que nosotros pudiésemos decir, por ejemplo, la letra A, esa simple letra A, o poder escribirla en una pizarra y que todos podamos entender, hubo millones de años de evolución. Hubo cambios en nuestro cuerpo, en el físico del ser humano, para que pudiese decir, ah, es increíble. Vamos a responder ahora la pregunta que hizo Vicente. Bueno, y por aquí habíamos quedado, ¿se acuerdan? Yo les había mostrado estas imágenes que yo las encuentro fantásticas, las encuentro fabulosas. ¿Por qué las encuentro fabulosas? Porque estamos viendo no unas imágenes de película, no unas maquetas construidas por el hombre. Estamos viendo construcciones que tienen cientos de miles de años. Cientos de miles de años. Y el hombre, y cuando digo hombre también estoy diciendo la mujer,
haciendo uso de la capacidad que tenía en ese tiempo, logra comunicar, ¿ya? Mire qué interesante, esto que está acá, por supuesto que ahora le pusieron esa reja que se ve ahí, ¿ya? Esto que está acá es un dolmen. Un dolmen podía ser como una tumba, un lugar ceremonial. Miren qué interesante, la creencia de la muerte. Lo vamos a ver más adelante. El hombre en un principio, cuando moría alguien, no le asignaba ni una creencia, nada. Lo dejaba muerto ahí, como un animalito. Quedaba muerto. Pero al evolucionar el hombre va cambiando su pensamiento también, va teniendo una evolución cultural. Por ejemplo, comienza a sepultar a sus muertos. Más adelante comienza a sepultarlos y enterrando con ellos cuestiones, cosas que eran valiosas para el muerto. ¿Por qué? Porque empieza a desarrollarse una creencia social en ese hombre. Eso es evolución también, evolución cultural. Una creencia de que había una vida más allá de la muerte, por ejemplo, eso ya lo vemos en las primeras civilizaciones. Y nosotros lo mantenemos hasta el día de hoy. Y había que ponerle monedas en los ojos para pagarle al barquero que me iba a transportar en ese río más allá de la muerte. Vicente, dígame. Profesor, ¿Sí? tengo última pregunta. Que usted dice que estaba hablando así de las creencias y todo. ¿Ellos creían en Jesús o creían en dioses como los romanos? ¿O no creían Ya, en una religión? ya. Mira, eh, el ser humano, a medida que fue evolucionando, fue teniendo creencias en diferentes dioses. Ten presente que en algunas civilizaciones la lluvia, el sol, la tierra eran un dios, eran diferentes dioses, ¿ya? Los primeros pueblos eran muy paganos o idólatras, si así se quiere pensar, eh, porque creían en divinidades que le permitían hacer más fácil la vida. Por ejemplo, el sol, porque permitía mejorar las cosechas, ¿ya? Eso lo vemos en diferentes lugares, en Egipto, por ejemplo, con una cantidad de dioses tremendo. Hasta que en el Imperio Romano se decide crear el cristianismo como la religión oficial. Pero ojo, ojo, la teología, que es el estudio de Dios, la teología, que es el estudio de Dios, indica también que Dios se manifiesta al hombre de diferentes maneras, ¿ya? Hoy día lo entendemos como Dios y que se manifestó a través de Jesús, ¿no es cierto? Pero eh, la creencia de las civilizaciones en el sol como el Dios, de alguna forma ese era Dios. Era Dios que se manifestaba a esas civilizaciones de otra forma. Cristian, Profe, ¿sí? eh, ellos también hicieron la estructura que está abajo a la izquierda. Ellos también hicieron esta tremenda estructura. Esta estructura se llama Sigurat, y era una estructura típica de Babilonia. Cientos de miles de años. Ahora, ¿cómo se llega a construir eso? Son las preguntas que yo me sigo haciendo. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que las civilizaciones mayas, aztecas, incas, en Roma o en Grecia, o en estas civilizaciones, hayan hecho cortes tan precisos en la roca, donde entre una roca y otra ni siquiera cabe un papel, una hoja de papel? Así de perfectas están unidas. Entonces, cuando nosotros pensamos en las civilizaciones antiguas, decimos, no, estas civilizaciones no tenían tecnología, no habían evolucionado, pero sí tenían tecnología. Era diferente, obviamente, a la época nuestra. No tenían una tablet, por ejemplo. No había electricidad, pero había tecnología
tremendamente importante para la época. Bueno, vamos entonces a responder lo que preguntaba Vicente delante. Primero hay que entender qué es la evolución. Ojo aquí, niños, porque aquí vamos a entender también cómo se produce la evolución. La evolución son todos aquellos cambios, son todas aquellas transformaciones, ¿ya?, que se realizan en el ser humano o en otra especie, no solamente en el ser humano, pero ahora estamos hablando del ser humano, ¿no es cierto? Son todos aquellos cambios, aquellas transformaciones que se producen, que se realizan en los seres vivos, producto de la adaptación de ese ser vivo a una situación o a un momento. Me explico. Si miramos nosotros esta imagen que está acá, esta imagen nos muestra la línea de la evolución, ¿no es cierto? Desde el antepasado del ser humano más antiguo descubierto, el procónsul. Procónsul es este primero que está acá, este antepasado más antiguo, hasta llegar a la especie actual, que seríamos nosotros, los Homo sapiens sapiens, ¿ya? Bueno, si miramos al procónsul, voy a dar un solo ejemplo. Este procónsul era lo más cercano a un primate, a un mono, ¿ya? Y por lo tanto era peludo, por ejemplo. Estaba lleno de pelo, lleno de vello. ¿Por qué? Porque vivía afuera, a la intemperie, con frío, con viento, con calor, ¿ya? Y a medida que fue avanzando la especie en la evolución, fue construyendo aldeas, pueblos, ciudades, civilizaciones, casas. Ya no vivía afuera, vivía en una casa. Descubrió el fuego, se podía calentar. Entonces la necesidad del pelo, la necesidad de todo el cuerpo peludo, por decirlo así, ya no existía, ya no era necesario que la especie tuviera todo el cuerpo peludo para abrigarse del frío, del fuerte sol, protegerse. Y por eso la especie se va acomodando, se va adaptando, esa es la palabra. La especie se va adaptando a la nueva situación en la que está viviendo y comienza a evolucionar, comienza a tener cambios. ¿Cuál sería el cambio? Va perdiendo el pelo en todo el cuerpo. Va perdiendo el pelo porque se adapta al momento que vive. Entonces, esa es la evolución. La evolución son todos aquellos cambios, todas aquellas transformaciones que viven los seres humanos, producto de la adaptación, producto de que la especie se terminó adaptando a una situación. Por eso yo les decía a ustedes la otra vez que a lo mejor en 1.000.000 de años más vamos a tener 2 dedos nomás, porque la especie se terminó adaptando a la tecnología. ¿Ve? Profe, Sí, Vicente. estaba leyendo abajo ahí los monitos y la cantidad, por la cuánta cantidad vivían. Y vieron algunos pocos años. ¿Eso fue por qué? ¿Por qué vivían tan pocos años? ¿O era por la naturaleza nomás? Bueno, también la evolución tiene que ver con eso. El hombre tuvo que irse adaptando al espacio donde vivía, y el espacio donde vivía era un espacio violento, difícil. Profesor, Imagínate convivir con algunas especies tremendamente peligrosas como el, el tigre dientes de sable, como lo vemos en la era del hielo, ¿no es cierto? El tigre dientes de sable, con especies enormes. No vivió el hombre con los dinosaurios, por si acaso, no confundirse. Por lo tanto, tenía que cazar, vivir, y se tuvo que ir adaptando. Se tuvo que ir adaptando al espacio en el que vivía, y eso hacía que viviera poco tiempo.
Ahora, esta información, porque hay que entenderlo bien, la evolución se transforma en una información que está en cada ser humano. Esta información se transmite de generación en generación. Por eso, por ejemplo, si yo tengo un hijo, ese hijo no me nace peludo o parecido a un chimpancé. Aunque a lo mejor podría nacerme, como yo soy tan peludo. No. Ese hijo no me va a nacer como el procónsul que está aquí. Porque hay una información genética que se transmite de ser vivo a ser vivo, de la misma especie. En este caso, de ser humano a ser humano. Y esa información, ¿dónde está en los seres humanos? ¿Quién sabe? ¿Dónde ¿Se podría decir encontramos? que en el ADN, algo así? En el ADN, ¿Y algo correcto. más genético? En el ADN. El ADN es la información, correcto, muy bien. Es la información que se pasa de una especie, entre miembros de la misma especie, ¿ya? Y de generación en generación. Por eso, cuando nace un niño que tiene 3 ojos, porque ha nacido, o un niño que tiene un ojo, o una especie que nace pegada, como por la cabeza, siameses, ¿no es cierto? Hay ahí un error genético, una dificultad genética, algo pasó en esta información, ¿ya? Entonces, ¿por qué se produce la evolución? Porque la especie se va adaptando. La especie se va adaptando a lo largo de los años. Ahora, ¿qué es la hominización? Atención aquí. Están muy relacionadas. Me voy a mutear un rato para sonarme. Dame un segundo. Ya. ¿Qué es la hominización? La hominización tiene que ver mucho con la evolución, ¿ya? La hominización son todas aquellas características, se refiere a todas aquellas características que terminan diferenciando a una especie de otra, y en este caso diferenciando a los homínidos. Y aquí quiero explicarle un poco. La teoría de la evolución menciona que los seres humanos evolucionaron de un antepasado que fue un primate, un mono. Si yo tomo toda la especie de primates, toda la especie de monos, había una especie que era la especie de homínidos, la especie de homínidos. Esa especie de homínidos, donde estaba el procónsul, el Phyllopithecus, el Australopithecus, el Homo habilis, el Homo erectus, el Neandertal, el Homo sapiens, esta especie de homínidos, que era una rama de los primates, una ramita de los primates, de los monos, se disparó y comenzó a evolucionar. ¿Por qué comenzó a evolucionar? Porque se empezó a adaptar. Esta especie se empezó a adaptar. El procónsul, que era la especie más antigua y más parecida al mono, Profe, ¿sí? entonces se podría decir que ¿cómo se llama esto? Ay, se me olvidó la palabra que iba a decir. Bueno, si se acuerda me dice, ¿ya? Ya. Esta especie, el procónsul, uno de los primeros cambios que tuvo fue que ya no tenía cola. No tenía cola, y la cola la ocupaban para colgarse en las ramas, en los árboles. Y ya no tenía necesidad de colgarse porque pasaba más en la tierra. Entonces ahí tuvo una característica diferente. La rama
primate conocida como homínidos, esta rama de primates que evolucionó, conocidas como homínidos, comienzan a tener características que lo diferencian de las otras ramas de primates. Esas características que se van adquiriendo a medida que pasa el tiempo son la hominización. Esas características que nos diferencian a nosotros de otras especies de primates son hominización. Se pasa de una forma más simple, más sencilla, como el procónsul, a una forma más compleja, donde hay características más complejas, donde este ser humano, por ejemplo, tiene creencias. Miren qué importante. Esa es la evolución cultural. El ser humano tiene creencias. El ser humano cree en la vida después de la muerte, por ejemplo. El procónsul no tenía creencias. El ser humano cree que es importante sepultar a sus muertos, darle una sepultura digna. Qué interesante cómo va construyendo esta compleja creencia que es evolución cultural. Entonces, se dan cuenta que hay una pequeña diferencia. La evolución son todos los cambios que permiten al ser vivo adaptarse a un medio, adaptarse. Y la hominización son todas aquellas características que nos diferencian de otra especie y que son características que se producen por la evolución. ¿Ya? Es una pequeña diferencia, muy fina. Voy a avanzar un poquito. Se pega la diapo, no me deja avanzar. Aquí estábamos. ¿Ya? Ahí. Entonces voy a avanzar un poquito. Atención. Les voy a leer esto. ¿Cuándo se produce la evolución? ¿Cuándo se produce evolución? Según Joseph Reichholf, ¿ya? Un biólogo alemán, dice que la evolución nunca crea seres nuevos sin una razón. Siempre hay una razón para evolucionar. ¿Y cuál es la razón? Adaptarse, mejorarse, ¿ya? Mejorar. Siempre hay una razón. Los cambios, las alteraciones que hay en el entorno, sobre todo si esos cambios, si esas alteraciones son rápidas, van haciendo más rápida la evolución. Si el entorno en el que se desarrolló la evolución del ser humano no se hubiera alterado, no hubiese cambiado, no hubiese habido evolución. ¿Por qué África tiene un papel tan importante en la aparición del ser humano? ¿Por qué el ser humano no apareció en Asia o en Europa? ¿Qué misterio hay en estos cambios que se dan en África? Bueno, esa pregunta, la pregunta sobre nuestro origen se ha ido aclarando de a poco. La ciencia ha ido avanzando y nos ha ido dando respuestas. La física, incluso la meteorología, nos han ido dando respuestas. Mire, África es bien interesante. Ahora dejo de leer, porque en África, producto de su ubicación geográfica, es un continente donde existen, donde existen necesidad de grandes cambios. Mire, un ejemplo. Si yo traigo un hombre de raza negra, un africano, específicamente un africano, raza negra, ¿cómo es el pelo de ellos? ¿Han visto el pelo de las personas de raza negra o un africano? Es como una especie de virutilla, así. Es como un pelo bien pegado, bien pegadito, como ni siquiera es crespo.
es como crespo, pero muy pegado, muy pegado, muy pegado. ¿Por qué? ¿A quién se le ocurre por qué es así? Eso tiene que ver con la evolución. Eso tiene que ver con el sol, por ejemplo. El sol fuerte, constante, que está en el continente africano, que es distinto al nuestro. Entonces la especie se adapta. ¿Por qué son de raza negra? ¿Por qué su piel es negra? Eso es una adaptación producto de la evolución. Porque si fuesen de raza blanca, el sol, la potencia del sol en ese espacio geográfico de la Tierra, dañaría rápidamente su piel. Entonces, ahí vemos evolución. ¿Se dan cuenta? Es interesante. Y aquí están las características de la hominización, porque decíamos que la hominización son aquellas características, ¿no es cierto? Aquellas características que diferencian a los homínidos. Bueno, tomemos un esqueleto de gorila y comparémoslos con un ser humano. ¿Hay diferencias o no? ¿Ven las diferencias? Sí, diferencias. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, las costillas ¿cómo se llama? Gorila son más grandes que las del ser humano. Muy La forma bien, del cráneo es diferente. Profe, correcto. la forma del gorila está encurvada y nosotros estamos parados así. Correcto. Hay muchas diferencias. El cráneo y por lo tanto el tamaño del cerebro, los brazos, las manos. Vamos a verlas. Ay, qué rabia que se pegue. No sé por qué se pega el power. Me hace perder unos segunditos. Aquí vamos viéndolas. Acá hay cambios morfológicos, cambios en la forma. El primer cambio y más importante de todos, el bipedismo, que surge porque el hombre logra erguirse, caminar derecho, ya no en cuatro extremidades, ya no como un mono, apoyado en los nudillos de las manos. El hombre se levanta, ¿ya? Anda, digámoslo así, a dos patas, a dos pies, y deja libre las manos y los brazos. ¿Por qué los deja libres? Porque ya no tenía la necesidad de tener brazos fuertes para colgarse o de correr rápidamente, porque al correr en esas cuatro extremidades uno va más rápido corriendo. Ya el hombre no tenía esa necesidad. Entonces se levanta y puede liberar sus manos, construir cosas con las manos, manipular una lanza, por ejemplo, manipular una flecha, un arco. Eso es producto de la adaptación. La especie se adaptó, ¿ya? Esto trae consigo entonces otro cambio en la pelvis. Ya no se necesitaba una pelvis tan grande, fuerte, que pudiese sostener toda esta estructura. Pero para llegar a eso pasaron millones de años. Otro cambio, la mano. Miremos la mano de diferentes especies. Primero, miren, la que está acá es la especie de la mano de un primate. La primera, más larga. Y esta es la mano de un ser humano. Y aquí se ve mejor. Un babuino es un mono, un orangután, un chimpancé y el hombre. Una de las cosas más significativas es el pulgar. Este pulgar que estaba más pegado a la mano, en el caso de los monos, los primates, se separa y se hace el pulgar oponible. Está como distinto, separado del resto de la mano. ¿Se dan cuenta? ¿Y para qué?
para tomar las cosas, para tomar con mayor facilidad un estuche. Estoy poniendo como ejemplo un estuche, ¿no es cierto? El hombre no evolucionó para tomar un estuche. Para tomar con mayor facilidad se separa el pulgar. Se manipulan de mejor forma los objetos. ¿Ya? Ahí hay otra característica de la hominización. El habla es fundamental. Y para eso hubo toda una transformación en la cavidad bucal, ¿ya? En las cuerdas vocales, de modo que el ser humano ahora, la especie Homo sapiens, puede articular sonidos, puede expresarse. Y además del habla, hay una evolución cultural, porque hay un acuerdo social invisible entre todos nosotros para darle significado a las palabras. Por ejemplo, si yo digo hola, todos ustedes van a entender. Si yo digo hola, no me estoy despidiendo. Si yo digo hola, no estoy diciendo hoy que hace frío. No estoy diciendo eso. Estoy saludando. ¿Y eso dónde está escrito? No está escrito en ninguna parte. Pero en nosotros hay un acuerdo social invisible para entender que el hola es un saludo. ¿Ya? Entonces, hemos creado códigos para comunicarnos, además de la evolución de la cavidad bucal. Y acá se ve claramente en esta especie de radiografía a un mono del ser humano. Hay toda una evolución en esta parte de la tráquea que permite la entrada de aire de manera distinta y que nos permite articular palabras. La capacidad del cráneo y por lo tanto la capacidad cerebral, el cerebro del ser humano crece desde el Australopithecus, que es quizás la especie más parecida al ser humano, el Australopithecus, ¿ya? Austral significa lo más lejano, la especie más lejana, el Australopithecus, el primero, a la capacidad del Homo sapiens, ¿ya? Fíjense ustedes que el Homo neandertal, por ejemplo, tenía un cerebro más grande que el Homo sapiens. Pero el Homo sapiens logra desarrollar otras habilidades también. Esto permite también la creación de pensamientos abstractos, pensamientos que no son tangibles, que no existen, pero los creemos, como por ejemplo la creencia en los dioses, el amor, el sentimiento. ¿Qué es el sentimiento? ¿Dónde están los sentimientos? ¿Puedo tocar los sentimientos? No, pero los tenemos. Creemos tener sentimientos. Profesor, nos pilló de nuevo a la hora. Así es. Tiene toda la razón, señor. Bien, aquí quedamos. Es tan interesante esta materia. Bien, y tengo un video que quiero como 2 clases mostrárselo. Y no llego al video. La próxima sí. Jóvenes, señoritas, llegamos hasta aquí. Gracias a Dios que hemos evolucionado, ¿no es cierto? Mire qué interesante. Gracias a Dios que hemos evolucionado. Pero ¿cómo? ¿La evolución tiene que ver con Dios? ¿O son diferentes? Bueno, lo Adiós, veremos profesor. en la próxima clase. Que vaya bien. Profe, yo voy a Cuídese. dormir mucho. estos 15 minutos que me quedan para la Chao, próxima clase. profesor. Voy a ir a dormir. Disfrútelo. Chao, Disfrute profesor. estos 15 minutos. Chao, chao. Chao. Chao, Chao, profesor. jóvenes. Cuídense, nos vemos. Chao. Ánimo. Chao, chao.